Capítulo 9. La caridad. Dije en un capítulo anterior que había 4 virtudes cardinales y 3 virtudes teológicas. Las 3 virtudes teológicas son la fe, la esperanza y la caridad. Trataré de la fe en los últimos 2 capítulos. Traté la caridad en parte en el capítulo 7, pero ahí me concentré en ese aspecto de la caridad que se llama perdón. Quiero ahora agregar algo más. En primer lugar, en cuanto al significado de la palabra. Caridad ahora significa simplemente lo que solía llamarse limosna, esto es, dar a los pobres. Originalmente tenía un significado mucho más amplio. Pueden ver por qué adquirió el sentido moderno. Si un hombre tiene caridad, dar a los pobres es una de las cosas más obvias que hace, y así la gente llegó a usar el término como si de eso se tratara toda la caridad. Es semejante al caso del término rima. Como es el elemento más obvio de la poesía, la gente llega a pensar la poesía como simple y mera rima. Caridad significa amor en el sentido cristiano, pero amor en el sentido cristiano no significa una emoción. Es un estado no de los sentimientos, sino de la voluntad. El estado de la voluntad que tenemos naturalmente respecto a nosotros mismos y que debemos aprender a tener respecto a otras personas. Señalé en el capítulo sobre el perdón que nuestro amor por nosotros mismos no significa que nos gustemos, significa que deseamos nuestro propio bien. Del mismo modo, el amor cristiano o caridad por nuestro prójimo es algo muy diferente del gustar o del afecto. Nos gustan o le tenemos afecto a unas personas y no a otras. Es importante comprender que este gusto natural no es ni un pecado ni una virtud, tal como los gustos o rechazos en materia de comida no son pecados ni virtudes. Es simplemente un hecho. Pero por supuesto lo que hacemos con ello es o pecaminoso o virtuoso. El que naturalmente nos gusten o tengamos afecto por algunas personas facilita ser caritativos con ellas. En consecuencia, es normalmente un deber estimular nuestros afectos, hacer que nos guste la gente en la medida de lo posible, tal como a menudo es un deber alentar nuestro gusto por el ejercicio o la comida sana, no porque este gustar sea en sí mismo la virtud de la caridad, sino porque constituye una ayuda para llegar a ella. Por otra parte, también es necesario mantenerse extremadamente vigilantes para que el hecho de que una persona nos guste no nos haga poco caritativos o hasta injustos con otra. Incluso hay casos en que nuestro gusto por una persona entra en conflicto con la caridad hacia ella. Por ejemplo, una madre excesivamente afectuosa puede verse tentada, por su naturaleza misma, a echar a perder a su hijo. Esto es, gratificar sus propios impulsos afectuosos a costa de la futura felicidad real del niño. Pero aunque normalmente debiera estimularse el gusto natural por una persona, sería un error pensar que el camino para llegar a ser caritativo es quedarse en el intento de fabricar sentimientos afectuosos. Algunas personas son frías por temperamento. Eso puede ser una desgracia para ellas, pero no constituye un pecado más de lo que puede serlo una mala digestión. Y no les quita la oportunidad ni los excusa del deber de aprender a ser caritativos. La regla para todos es perfectamente simple. No pierdas el tiempo preguntándote si amas a tu prójimo. Actúa como si lo hicieras. Tan pronto como hacemos esto, descubrimos uno de los grandes secretos. Cuando te comportas como si amaras a alguien, pronto llegarás a amarlo. Si dañas a alguien que te disgusta, te encontrarás con que te disgusta más. Si haces algo bueno por él, te encontrarás con que te disgusta menos. Hay por supuesto una excepción. Si haces algo bueno por él, no para agradar a Dios y obedecer la ley de la caridad, sino para demostrarle cuán generoso y qué gran sujeto eres, y ponerlo en deuda contigo para luego sentarte a esperar su gratitud, probablemente te vas a decepcionar. La gente no es tonta, tiene un ojo muy rápido para todo lo que es ostentación y condescendencia. Pero siempre que hacemos un bien por otro, simplemente porque es un individuo, hecho como nosotros por Dios, y deseamos su felicidad tal como deseamos la nuestra, habremos aprendido a amar un poco más o, por último, a rechazar menos. En consecuencia, aunque la caridad cristiana suena como algo muy frío para la gente que tiene la cabeza llena de sentimentalismos, y aunque es muy diferente del afecto, aún así conduce al afecto. La diferencia entre un cristiano y un hombre mundano no es que el hombre mundano tenga solo afectos o gustos y el cristiano solo caridad. El hombre mundano trata a ciertas personas con bondad porque le gustan. El cristiano
al intentar tratar a todos bondadosamente, se encuentra cada vez más con que le gustan más y más personas, incluidas aquellas que no se habría imaginado al comienzo. Esta misma ley espiritual opera terriblemente en la dirección opuesta. Los alemanes al comienzo quizás maltrataban a los judíos porque los odiaban. Después los odiaban mucho más porque los maltrataban. Mientras más cruel eres, más odiarás. Y mientras más odies, más cruel te harás. Y así sucesivamente en un círculo vicioso para siempre. Esa es la razón de que las pequeñas decisiones que ustedes y yo hacemos cada día sean de tan infinita importancia. La más pequeña de tus buenas acciones de hoy implica ocupar una posición estratégica desde la cual, en unos meses más, quizás puedas obtener victorias con las que nunca soñaste. Ceder de manera aparentemente trivial a la lujuria o a la ira hoy día es la pérdida de una colina o una línea de ferrocarril o una cabeza de puente desde las cuales el enemigo puede lanzar un ataque que de otra manera habría sido imposible. Algunos autores usan la palabra caridad para describir no solo el amor cristiano entre seres humanos, sino también el amor de Dios por el hombre y el amor del hombre por Dios. A menudo las personas se preocupan por el segundo. Se les dicen que deben amar a Dios y no pueden encontrar tal sentimiento en su interior. ¿Qué pueden hacer? La respuesta es la misma que antes. Actúa como si lo hicieras. No te instales a tratar de fabricar sentimientos. Pregúntate, si estuviera seguro de que amaba a Dios, ¿qué haría? Cuando hayas encontrado la respuesta, anda y hazlo. En general, el amor de Dios hacia nosotros es un tema mucho más seguro que nuestro amor por Él. Nadie puede tener siempre sentimientos devotos, e incluso si pudiera, no son los sentimientos los que le importan a Dios principalmente. El amor cristiano, ya sea hacia Dios o hacia el hombre, es asunto de la voluntad. Si estamos tratando de obedecer su voluntad, estamos obedeciendo el mandamiento amarás al Señor tu Dios. Él nos dará sentimientos de amor si así le place. Nosotros no podemos crearlos por nosotros mismos y no debemos pedirlos como si se tratara de un derecho. Pero lo importante de recordar es que, aunque nuestros sentimientos vienen y van, su amor por nosotros no lo hace. No se agota con nuestros pecados o nuestra indiferencia. Y por lo tanto es inflexible en su determinación de que seamos sanados de aquellos pecados sin importar el costo para nosotros, sin importar el costo para Él.